Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos nuevamente a este estudio que es de nuestra lección de escuela sabática. Hoy jueves 31 de marzo del 2016, nuestra lección lleva por título El nacimiento del divino Hijo de David. Vamos a hacer una oración para que nuestro Padre Celestial sea quien nos dirija en este momento. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le agradecemos porque usted nuevamente nos permite estar aquí para aprender a través de su santa palabra y la guía de su Santo Espíritu. Le suplicamos su divina presencia en nuestros corazones, le suplicamos una bendición especial para cada persona que nos escucha en este momento. Padre, que su palabra no regrese vacía, que todo esto sea para honra y gloria de su nombre. Todo se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Estamos estudiando la lección número 1 titulada Hijo de David del segundo trimestre de este año 2016. La cita bíblica para memorizar la encontramos en el libro de Mateo capítulo 1 verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, vamos a darle lectura a San Mateo capítulo 2 de los versos 1 al 14. Dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Esta interesante historia que nosotros hemos visto que se está cumpliendo aquí, la profecía del profeta Isaías. La profecía de los profetas de Dios siempre se ha cumplido. Dios tiene una palabra fiel y verdadera. Él lo dice en su palabra santa. Y nosotros creemos. ¿Y cuál es la mayor evidencia? Este cumplimiento. El Mesías prometido en esta parte de las Escrituras se declara como una profecía cumplida para el pueblo de Dios, para darle esperanza. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí vemos dos tipos de personas: los magos, interesados en encontrar al rey de los judíos. Esto quiere decir que ellos no eran parte de los judíos, ellos no eran quienes esperaban esta bendita promesa. Sin embargo, cuando ellos escucharon el mensaje, ellos querían encontrarlo para adorarle. Y aquí vemos a otro tipo de persona, Herodes. Herodes realmente, él estaba interesado cuando escuchó hablar de este Mesías, del rey de los judíos, y él quería saber dónde estaba, pero las intenciones de Herodes las conocía nuestro Padre Celestial. Así que vamos a ampliar un poquito. Como bien mencionamos, cuando nuestro Señor Jesucristo nació en Judea, en Belén, eran los días del rey Herodes. Y los magos que recibieron la noticia, ellos estaban ansiosos de encontrar a nuestro Señor Jesús para adorar. ¿Quiénes eran los magos? Los magos de Oriente o del Oriente, como lo mencionan las Sagradas Escrituras, eran filósofos. Ellos pertenecían a una clase numerosa e influyente que incluía hombres de noble alcurnia y poseían gran parte de las riquezas y también del saber de su nación. Eran sabios. Entre ellos había muchos que también explotaban la credulidad del pueblo.
y otros eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza y eran honrados por su integridad y sabiduría. De este carácter eran los magos que vinieron a Jesús, de los que eran honrados. La luz de nuestro Padre Celestial siempre resplandece en un medio de tinieblas, del pecado, del paganismo. Eso ha sido desde que el pecado entró en el Edén hasta nuestros días. Así que mientras estos magos escudriñaban, estudiaban, investigaban los cielos, las estrellas, todos los astros que ellos podían observar, así que al contemplar esta gloria de nuestro Creador, ellos buscaron también conocimiento más claro y se dirigieron a las escrituras hebreas. En su propia tierra se conservaban algunos escritos proféticos que predecían de alguna forma la llegada de este Mesías, de este gran maestro divino. Incluso Balaam era uno de esos magos, aunque fuera en un tiempo profeta de nuestro Dios. Por el Espíritu Santo él había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías, y sus profecías se habían transmitido por la tradición del siglo en siglo, y en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver a través de Isaías esta hermosa promesa también. El advenimiento del Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Y esto se revelaba más claramente en este momento. Así que cuando los magos supieron de esta venida y que se acercaba y que estaba muy próxima, ellos creyeron que también todos se iban a conmover y que el mundo entero iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de este Dios. Los magos, cuando recibieron la revelación de nuestro Padre Celestial, fue a través de una luz misteriosa en los cielos que inundó las colinas de Belén. Y cuando esta luz se desvaneció, aparece una estrella luminosa que permaneció allí para guiarlos hasta donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre es cuidadoso con todo lo que hace, así que Él utilizó a estos hombres para darnos una gran lección. Cuando los sacerdotes consultaban a los filósofos y examinaban los rollos de los antiguos escritos que por años llevaban conservados, las profecías eran claras y también las profecías de Balaam declaraban: saldrá estrella de Jacob y levantaráse cetro de Israel. Esto era una profecía que ellos con tanto estudio podían comprender que se refería al Salvador, al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, a quien nos iba a venir a rescatarnos de esta perdición. Y entonces ellos podrían haber sido de alguna forma utilizados de diferente manera. Sin embargo, Dios, por conocer sus corazones, porque sabemos que Dios escudriña los corazones, ellos siguieron a esta estrella. Y esta estrella los guiaría a este Mesías prometido. Los magos, cuando recibieron la luz del Creador, ellos en realidad con un corazón sincero se gozaron, ellos se regocijaron, por eso llevaron estos regalos, estos presentes ante nuestro Creador. Y ellos en sueños recibieron indicaciones de ir a buscar a este rey que había nacido. Ellos sabían que era el rey de los judíos, aunque no entendían todavía en dónde sería su reinado, pero ellos sabían que era un rey y lo trataron como un rey al llevarle esos presentes. Así como por la fe Abraham, el gran patriarca, acudió al llamamiento que le hizo nuestro Padre Celestial sin saber a dónde iba y dejó todo atrás. Así también como por fe Israel siguió esta columna de nube hasta la tierra prometida. Estos gentiles, estos magos que eran gentiles porque no eran de los judíos, no eran parte del pueblo de Dios, salieron para hallar al Salvador prometido siguiendo esta estrella. Ellos no salieron con las manos vacías, llevaron presentes dignos para un rey. Sí, era la costumbre ofrecer presentes como un acto de homenaje a los príncipes o a otros personajes encumbrados. Esto significa que ellos comprendían que era una personalidad importante la que había nacido. Entonces ellos sabían que era necesario obedecer todas las indicaciones que recibieron para llegar a conocer a este esperado Mesías. Nosotros sabemos que la fecha fue oculta delante de los ojos de los hombres porque Dios no quiere idolatría. Entonces, cuando nosotros escuchamos que las fechas del 25 de diciembre es para celebrar el nacimiento, nosotros no debemos de enfocarnos en eso. La palabra del Señor no tiene ninguna fecha cuando se refiere al nacimiento de Jesús, porque lo importante es que nosotros aceptemos ese Salvador. Lo importante es que nosotros aceptemos
y obedezcamos su santa palabra y sus mandamientos para salvar nuestra vida, porque realmente la misión de nuestro bendito Salvador, que por eso se llama Jesús, porque es nuestro Salvador, su misión era rescatarnos porque estábamos perdidos. Vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Entonces no debemos de perder el objetivo. Celebrar ciertos aniversarios o ciertos acontecimientos por causa de nuestro Señor Jesucristo no nos va a salvar. El obedecer su palabra nos va a salvar. El seguir su ejemplo nos va a salvar. Por eso no debemos de enfocarnos tanto en las fechas. Y realmente si nosotros nos enfocamos en una fecha, vamos a pasar a ser de adoradores de un Dios viviente a idólatras de ciertas tradiciones. Satanás sigilosamente, si pudo engañar a Eva cuando no existía pecado, ¿creemos que no somos vulnerables para sus engaños en nuestros tiempos? Claro que sí, no lo dudemos, somos vulnerables y solo podemos permanecer firmes afianzándonos fuertemente de las manos del Todopoderoso. Así que nosotros no debemos de enfocarnos en buscar una fecha para celebrar algo. No hay fechas para celebrar a Jesús. Jesús está intercediendo por nosotros para librarnos de pecado. Hay que arrepentirnos y hay que aceptar su palabra, obedecerla y vivir conforme a su voluntad para ser galardonados con la vida eterna. Esa es la misión. ¿Qué es lo que hicieron los sacerdotes? Los sacerdotes repetían tradiciones, hacían alarde de su religión. Los sacerdotes se alababan de los conocimientos que tenían y denunciaban a los griegos, a los romanos, como paganos, como los más pecadores, y bueno, ellos etiquetaban a todas las personas. Sin embargo, los magos no eran personas idólatras. A la vista de nuestro Dios, ellos ocupaban una posición mucho más elevada que todos aquellos que profesaban adorar a Dios. Y sin embargo, los judíos los consideraban paganos. ¿A quiénes? A los magos. Esta misma situación puede estar sucediendo entre nosotros hoy. Nosotros podemos estar creyendo que la gente a la que llamamos que es pagana, incrédula, cualquier tipo de calificativo que nosotros utilicemos para ciertas personas a nuestro punto de vista, realmente debemos de recordar cuando nuestro Señor Jesús dijo que cuando veamos la paja del ojo de nuestro hermano, echemos una mirada a la viga que está en nuestro ojo. ¿Por qué? Porque Dios escudriña el corazón y nosotros podemos decir que somos buenas personas, pero Dios escudriña lo que en verdad hay dentro de nuestra mente y en nuestro corazón. Tengamos más cuidado con lo que Dios piense de nosotros y no con las opiniones nuestras sobre nuestra vida. No nos sintamos sabios en nuestra propia opinión. Recordemos que es un sentir del adversario de Dios. Es por eso que fue desechado del cielo, porque él se sintió sabio en su propia opinión. Él creyó ser mejor, pero no lo era, ¿sí? No lo era. Cuando nosotros creemos ser mejores que los demás, en realidad no lo somos. Mejor seamos más humildes. Es algo que hemos estado estudiando. Entonces, los judíos se consideraban de una posición mucho más elevada que los magos. Y ellos decían, ellos son paganos. Aún entre aquellos que fueron designados guardianes de los santos oráculos, de todo lo que se consideraba como santo en la casa de Dios en ese entonces, pero realmente lo que existía en su corazón no era agradable delante de Dios. Si todo lo que vivía en su testimonio no era correcto, porque Dios escudriña el corazón. Así que Dios tiene la mejor opinión sobre lo que somos tú y yo. Nosotros podemos decir muchas cosas buenas de nosotros, pero en realidad nuestro Padre Celestial conoce perfectamente quiénes somos. Y aquí vemos como unos que aparentaban ser buenos seguidores de Dios, que aparentaban guardar los estatutos de Dios, fueron los que rechazaron a Dios, fueron los que rechazaron a Dios en su Hijo, amado nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó a este mundo. Cuando esta noticia a través de los magos se propagó, pues realmente, como lo dijeron hombres importantes, hombres sabios, rápidamente llegó por todos los rincones de Jerusalén. Así que esto creó cierta agitación entre el pueblo, incertidumbre, y ellos, lejos de tener fe y confianza en las profecías de nuestro Padre Celestial, algunos dentro de su corazón pensaron que alguien estaba tratando solamente de incitarlos para
tener algún tipo de controversia. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Y algo así entró en el corazón de Herodes. Él pensó que cuando se hablaba de un rey, del rey de los judíos, era alguien que venía a quitarle su trono. Y es por eso que él, lejos de querer adorar a nuestro Padre Celestial, lejos de querer aceptar a su Hijo, nacido como el Redentor del mundo, él quiso atentar contra su vida. Realmente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo era únicamente para salvarnos y redimirnos. Nosotros sí estudiamos el deseado de todas las gentes, el sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo, que por eso lo describe en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El corazón de nuestro Padre Celestial suspira por nosotros, que somos sus hijos terrenales, con un amor tan fuerte que fue capaz de dar a su Hijo único y viniera a esta tierra a sufrir y a volverse a ganar esa gloria, con el dolor, con el sufrimiento, con las heridas, porque así como dice la palabra de Dios, fue molido por nuestras transgresiones. Entonces nosotros vemos aquí el amor tan grande de nuestro Padre Celestial, el amor tan grande que por medio del don de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros recibimos toda bendición y sobre todo la gracia por la cual somos salvos, ¿verdad? De este don que es un raudal de la bondad de nuestro Padre Celestial. No somos tratados como realmente nos merecemos, sino que Dios en su infinito amor y misericordia nos da la paz a través de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo esto es nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es el misterio de todos los misterios. Nosotros nunca vamos a poder entender cómo se puede unir el Hijo de Dios con la naturaleza humana, pero lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. Para poder cumplir su plan de amor por esta raza caída, Él se convirtió en hueso de nuestro hueso y en carne de nuestra carne. Si nosotros nos ponemos a pensar, es una humillación casi infinita para que el Hijo de Dios se revista de esta naturaleza pecadora, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén, pero nosotros sabemos que Jesús aceptó la humanidad cuando la especie ya se hallaba debilitada por casi 4000 años de pecado. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y para darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Este es nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo contraste entre la divinidad de Cristo y el imponente niñito nacido en el pesebre de Belén. Y sin embargo, el creador de los mundos, aquel en quien habitaba la plenitud de la divinidad corporalmente, se manifestó en el desvalido bebé del pesebre. La divinidad y la humanidad estaban misteriosamente combinadas, y el hombre y Dios se fusionaron en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros le debemos tanto, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermosa palabra para nosotros. Le agradecemos al Señor porque Él siempre es bueno y su misericordia está sobre sus hijos fieles. No seamos como Herodes, no seamos como los judíos que se sentían sabios en su propia opinión. Busquemos a nuestro Padre Celestial mientras puede ser hallado, como dice su santa palabra. En Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así como lo hicieron estos magos, que eran considerados como paganos, como incrédulos, como no parte del pueblo de Dios, pero ellos buscaron a nuestro Señor Jesucristo con un gozo y con un regocijo, y es así como Dios recompensa a sus hijos. Nuestro Dios Todopoderoso no mira como nosotros, Él mira nuestro corazón. No importa quién seas, no importa quién sea yo, no importa qué título nos hayan puesto, no importa qué calificativo tengamos frente a los seres humanos. Delante de Dios somos sus hijos
y somos valiosos. Y Él envió a su único Hijo para redimirnos de todo pecado, y ese es su deseo para ti y para mí. No echemos por la borda esta bendita oportunidad, esta gracia de nuestro Padre Celestial. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, esperando que esta palabra sea de beneficio para cada uno de nosotros. Le agradecemos a Dios que nos permita compartir esta santa palabra. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Light Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a visitarla y dejar allí algún mensaje, algún pedido especial de oración. Si el Señor nos permite, nos volveremos a escuchar el día de mañana. Les deseamos un excelente día. Que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.